hay dos tipos de pueblo. Hay un pueblo que camina por lo que cree y hay otro que camina por lo que siente. Entonces, el que camina por el que cree es el verdadero creyente. Como dice Pablo, está pasando por un momento de tribulación, pero él dice, yo sé en quién he creído. O sea, no importa lo que estoy viviendo, no importa lo que estoy atravesando, yo creo en lo que dice la palabra. El centurión creyó a la palabra y la palabra tuvo efectividad. O sea, el pueblo que le crea la palabra, lo que la palabra establece, es un pueblo que no se preocupa porque un profeta le venga a decir o no le venga a decir. Él está afianzado en la palabra y sabe que lo que la palabra predestinó acerca de él va a tener cumplimiento. La paz de Dios sea contigo, con tu casa, tu familia, tu ministerio, todo lo que tú representas en el Señor. Es para mí una honra y es un honor estar aquí con cada uno de ustedes en esta plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. Y en esta ocasión tenemos por segunda ocasión aquí un hombre de Dios que le va a bendecir de manera especial. Ya tocamos un tema hablando de los yugos de Cristo, el yugo de Cristo, la diferencia entre los yugos de los hombres y el yugo de Cristo, del yugo de la religión. Así que yo le invito a cada uno de ustedes a ir a ver ese video. Le voy a dejar aquí arriba el link para que usted vaya y vea este video. Aarón, Dios te bendiga y Dios te guarde. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Amén, mi hermano y amigo Venancio. Estamos bien y agradecido de Dios de poder estar aquí, poder compartir con esta bella audiencia, en esta segunda entrega, ¿verdad? Con este maravilloso contenido que yo sé que va a ser de gran bendición. Ahora, Aarón, la gente está a la expectativa. Ya la gente escucharon hablando de los yugos. La gente quiere saber qué me traen de nuevo estos hombres de Dios. Amén. En esta segunda ocasión tenemos un tema que va a ser de gran edificación y yo sé que va a nutrir y a restaurar vida y a formar personas. Y es el tema titulado La formación de un evangelista. La formación de un evangelista. Bueno, hablar de evangelista en estos tiempos es poderoso porque todo el mundo quiere ser profeta, otro quiere ser apóstol y pocas personas quieren ser evangelistas. Sí. Pero yo creo que con este mensajito que se le va a despertar ese bombillito. Amén. Y van a entender cuál es la gran asignación y la gran encomienda que nosotros tenemos como creyentes. Amén, amén. Vamos a hacer uso de la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, verso 11. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Padre, gracias por esta tu santa y poderosas palabras. Amén. La formación de un evangelista, mi hermano Venancio, lo primero que hay que describir, ¿qué es un evangelista de estos 5 ministerios que habla el apóstol Pablo? Un evangelista es aquel que se dedica a predicar el evangelio. Sí. El evangelio es buena nueva, buena información. En fin, el evangelio es Cristo. Hablar del evangelio, hablar de Cristo, que consiste con los 4 evangelios que nos hablan, ¿verdad?, de lo que es la biografía de Cristo, las enseñanzas de Cristo, de cómo Cristo procedió sobre la faz de la tierra. Y esto es la palabra evangelio. Pero un evangelista es alguien que se dedica a predicar el evangelio. Ahora, la Biblia nos habla de un personaje como evangelista y es el evangelista Felipe. Hechos capítulo 21, verso 8, nos habla del evangelista Felipe que destacó este ministerio predicando el evangelio por diferentes lugares. ¿Quién era el evangelista Felipe? El evangelista Felipe aparece en el capítulo 6 de los Hechos, en la elección de los 7 primeros diáconos. Ahí aparece el evangelista Felipe, primer punto, como diácono, que era un servidor, pero también desempeñó el ministerio evangelístico. Ok, excelente. Ahora, cuando hablamos del evangelista Felipe, tú estás hablando de la elección de él. Ahora, ¿cómo se desarrolló el ministerio de él? ¿Cuáles fueron las proezas o cuál fue su asignación en el marco o en el campo que él se estaba moviendo? Tremendo. Bueno, el evangelista Felipe aparece en el capítulo 8 de los Hechos, verso 26, cuando llegó a la ciudad de Samaria
y dice que allí estaba operando Simón el mago con un poder engañoso, el cual se hacía pasar por un gran poder de Dios con sus artes mágicas. Pero cuando llegó el evangelista Felipe a la ciudad, dice que él predicaba a Cristo y dice que toda la población, desde lo más grande hasta lo más pequeño, escuchaban atentamente la predicación de Felipe, y dice que todos procedieron al arrepentimiento, y aún el mismo mago que era Simón también entregó su vida al Señor. Y dice que Dios hacía milagros extraordinarios a través del evangelista Felipe. O sea, donde llegaba este evangelista, evidenciaba el reino de Dios mediante su predicación y también manifestaciones al beneficio de las almas. Mira, y tú hablando del evangelista Felipe, a mí me impacta eso, porque como tú decías en modo introducción, un evangelista es aquel que predica la palabra de Dios, pero que enfáticamente habla de lo que es la buena noticia. Correcto. Lo que es el evangelio. Y para nosotros hablar del evangelio es buena noticia. Y yo siempre le he preguntado a Dios, Señor, pero ¿por qué la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos? Wow. ¿Por qué dice que hay tanto campo, hay tanto territorio el cual se puede sembrar, pero hay pocos sembradores? Hay poca gente que quieran trabajar en la obra de Dios. Y yo sabemos que para entender el texto tenemos que irnos a diferentes revisiones bíblicas. Eso es una recomendación que le damos a la persona. Sí. Y me fui a otras revisiones bíblicas que no era la 1960 Reina Valera, y creo que fue la King James o la Nueva Internacional, que decía que el trabajo es mucho, pero los pregoneros de justicia son pocos. Correcto. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo los pregoneros de justicia? Claro, los pregoneros del evangelio. Sí. Porque tenemos muchas personas predicando, hablando de muchas cosas de Dios, pero poca gente hablando del evangelio de Cristo. Wow. Y después que Cristo muere y resucita, el principal mensaje de la iglesia era la muerte y la resurrección de Cristo. Correcto. Por lo tanto, si usted como predicador, usted predica muchas cosas motivacionales, emocionales, Sí. Del Antiguo Testamento solamente, pero no lo lleva a Cristo, está revelando que usted está predicando cualquier cosa, Sí. pero no está predicando el evangelio. Correcto. Ahora, Aaron, ¿cuál es la diferencia entre un evangelista y un profeta? Mira, la diferencia es que el profeta es la representación de Dios sobre la tierra, que puede predecir el futuro, ¿verdad? Puede declarar algunas palabras por inspiraciones de Dios sobre una persona. Pero especialmente el evangelista es aquel que se encarga de predicar a Cristo. Marcos 16:15, Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Es el mandato de Cristo a nosotros como iglesia. Mateo 24:14, dijo el Señor, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. O sea, el reino es el evangelio. Dios mío. Lo que Cristo nos mandó anunciar fue el evangelio. Y eso es lo que me impacta con el evangelista Felipe, que dice que cuando él llega a Samaria, le predicaba ¿a quién? A Cristo. Sí. Porque el contenido de lo que es un verdadero evangelista siempre va a ser Cristo. Su mensaje será cristocéntrico. Por eso Pablo dice, no conforme a los rudimentos del mundo, sino que debe ser según Cristo. O sea, el proceder, el contenido, ¿verdad? Debe ser 100% cristocéntrico. Ahora, ¿por qué no todos predican a Cristo? Porque para predicar a Cristo, primeramente el evangelista debe ser formado. Ok, ahí es que entra la formación del evangelista. Sí. Ahora, para predicar a Cristo necesita ser formado. Ahora, ¿cómo soy formado? Número uno, vamos a tomar al mismo evangelista Felipe. Sí. ¿Dónde fue formado? En Hechos capítulo 6. Dice que fue seleccionado por los apóstoles. Cuando tú miras Hechos capítulo 6, verso 4, dice exactamente que los apóstoles persistían en dos cosas. Número uno, en la oración. Y número dos, en el ministerio de la palabra. Era la base fundamental de los 12 apóstoles. ¿Verdad que sí? O sea, Felipe siendo seleccionado allí, fue un hombre que fue formado ante un Pedro, ante un Juan, ante un Jacobo, que fueron testigos oculares de Cristo. Wow, pero yo escuchando el término que tú usas, hay un término que usaste que es el término seleccionado. Wow. Y el término seleccionado quiere decir que lo escogieron. Correcto. Y ahí es que radica la cosa. Es ahí. Entre el profeta y el evangelista.
¿Por qué en estos tiempos tenemos más profetas que evangelistas? Porque el evangelista necesita ser seleccionado. Sí. Pero el profeta, como el patrón del Antiguo Testamento, era que aparecía sin que nadie lo promoviera. Sí. Ahora es más fácil tú decir que eres profeta porque dice así dice Jehová, aunque no tenga pastor. Wow. Y ese es el problema. Pero si eres evangelista, necesito un lugar donde poderte mover y credenciales que te acrediten a ti de que realmente eres un evangelista. Ahora, pero dice también que fue seleccionado y que la doctrina o el pensamiento de los apóstoles en lo que ellos persistían era en la palabra. En la palabra. Porque un evangelista que predica a Cristo no puede venir a hablar cosas sin fundamento. No, no puede. Porque es lo que pasa, mi hermano Venancio. Porque decir profeta es como más impactante. Sí. Y cada día más estamos buscando medios, muchas personas buscando medios, cómo impresionar, cómo impactar. Pero cuando tú miras, cuando Cristo resalta, Cristo lo que compromete a la iglesia es anunciar y hablar de su persona, es hablar de él. Por ejemplo, cuando Cristo liberta al Gadareno, le dice, ve y testifica cuán grandes cosas el Señor ha hecho para contigo. O sea, habla de la obra del Señor a través de ti. Por ejemplo, el profeta puede predecir algo, puede trabajar psicológicamente en la mentalidad de una persona. Pero lo que acredita seguridad y lo que no pasa de moda y tiene certeza es la predicación del evangelio. Wow. Nota que el apóstol Pedro dice que la profecía más segura es esta. Sí. ¿Cuál? La palabra del Señor. No es que descartamos el ministerio profético, pero también no debemos ignorar, ¿verdad?, la presunción y el querer impactar que hay en muchos que quieren presentarse como profeta. ¿Y por qué? Porque no quieren comprometerse. Porque ser evangelista es más responsable que decir soy profeta. Mira, y yo te quiero hacer una pregunta a ti. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo veo que la gente, incluso las iglesias, los pastores, y que Dios me bendiga a esos pastores que nos están viendo ahí, le están requiriendo al evangelista que sea profeta. Sí. Y el evangelista, cuando va a una iglesia, tiene que ministrar, dar profecía y todo eso. Sí. Yo creo que se le puede manifestar, puede haber una atmósfera profética y manifestársele en ese momento al evangelista. Pero usted como líder, como el que está haciendo una actividad, usted no tiene que exigirle al evangelista que profetice. Entonces, tú como evangelista, en el año tienes 30 actividades y de las 30 actividades, 30 son dentro de la iglesia y tienes que predicarle a los mismos hermanos. Y eso está pasando, me ha pasado a mí. Recuerdo que en una ocasión me invitaron y cuando la persona me extendió la invitación y me dice, pero yo quiero que, era una líder de dama, y me dice, yo quiero que tú me ministres a todas esas mujeres y que me le declares cosas. Y eso me lastimó y me golpeó, porque es que la profecía no se manipula. Wow. La profecía es una inspiración que en el momento cuando llega, tú la sueltas y eso se activa solo. Sino que en realidad, el que me extienda una invitación, yo entiendo que tiene que invitarme como un siervo de Dios que traigo y porto una palabra del reino de Dios. Y es lamentable. Por eso muchas personas están jugando con la mentalidad de muchos del pueblo. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de pueblo. Hay un pueblo que camina por lo que cree y hay otro que camina por lo que siente. Entonces, el que camina por el que cree es el verdadero creyente. Como dice Pablo, está pasando por un momento de tribulación, pero él dice, yo sé en quién he creído. Wow. O sea, no importa lo que estoy viviendo, no importa lo que estoy atravesando, yo creo en lo que dice la palabra. El centurión creyó a la palabra y la palabra tuvo efectividad. O sea, el pueblo que le cree a la palabra, lo que la palabra establece, es un pueblo que no se preocupa porque un profeta le venga a decir o no le venga a decir. Él está afianzado en la palabra y sabe que lo que la palabra predestinó acerca de él va a tener cumplimiento. Sí, Dios mío, poderoso. Y hay algo que me gusta, porque no podemos predicar este evangelio cuando el que trajo este evangelio manifestó gloria, sin nosotros tener esa gloria. Sí. Y yo veo que hay gente que catalogan a alguien que es evangelista porque dicen, no, el evangelista, porque él predica tranquilo, que aquello, porque no tiene unción. Y la gente piensa que el evangelista no puede tener esa unción. Y yo creo que el que tiene que tener esa unción es todo el que cree en el Señor. Porque la Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio.
el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere, ese será condenado. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Comerán cosa mortífera y no les hará daño. No le hará daño. Oiga, pondré la mano sobre los enfermos y van a sanar. Yo creo que más que nunca, Aarón, el ministerio evangelístico necesita la demostración y la evidencia del poder de Dios. Claro. Porque nosotros que estamos en la calle, nosotros que nos metemos a los barrios, ese es otro punto. Que lo voy a decir aquí. Desátalo. Serio me voy a poner aquí. Yo estoy viendo que la iglesia se está volviendo más profética que evangelística. Sí. Y es todo lo contrario, según la Biblia. Y deberá ser más evangelística. Sí. Y manifestar lo profético dentro de lo evangelístico. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una gran encomienda que es predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, ¿qué está pasando? Estamos creando escenario, preparándolo para los creyentes, pero no preparándolo para las almas que se están perdiendo en el mundo. Sí. Y estamos sacando las iglesias de los barrios y le estamos poniendo en las plazas. Porque en las plazas pueden ir personas más fortificadas, con más dinero, pero en los barrios están los necesitados. Y estamos saliendo del lugar de la necesidad para ir al lugar del dinero, de los beneficios. Y yo creo que la iglesia tiene que volverse más que nunca. Claro, porque lo podemos ver en el personaje de Felipe. Cuando Felipe llega a Samaria, porque es que el evangelista va acompañado de los dos. Número uno, lleva una palabra, una voz. Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestros anuncios y sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? Lo primero es que nosotros somos reporteros del reino. Nosotros andamos dando una advertencia, una voz de alerta. Pregonero de justicia, como era el patriarca Noé. Primera de Pedro 2:5. Ahora bien, Felipe llega dando un anuncio, una noticia, una voz de esperanza, una voz de restauración para los que estaban en la ciudad de Samaria. Hablar de Samaria es hablar de una ciudad de grande demanda. Te voy a describir una profundidad de Samaria. Samaria, recuerda que cuando el reino se dividió en Primera Reyes capítulo 11, en los tiempos de Salomón y y Jeroboam, dice que allí estaban los samaritanos en la parte norte. Y en Segunda de Reyes capítulo 17-24 dice que vino el rey de Asiria, invadió a Samaria y la soyugó y trajo gente de 5 naciones, ¿verdad? Y la plantó allí. Estaban los de Cuta, los de Babilonia, los de Edman. Y dice la palabra que cada uno de estas 5 naciones tenían sus dioses. Y es cuando ellos establecieron sus dioses en aquel lugar. O sea, ahí se ligó la parte de Israel norte, que eran los israelitas, con estas naciones. Por eso los judíos le llamaban endemoniados, porque se corrompió el pueblo de Israel en ese momento. Por eso la samaritana en San Juan capítulo 4, ella dice, Cristo le pregunta, ¿cuántos esposos ha tenido? Y ella dice 5. Y dice, esto ha dicho con verdad. Ahí tiene que ver 2 interpretaciones. Los 5 esposos literales que ella tenía era la evidencia de los 5 esposos de cada dios pagano que se había plantado allí. O sea que allí se está peleando con una genética maligna que está plantado. Pero el evangelista Felipe, cuando él llega con el evangelio, va a desarraigar aquella malicia que arraigó el rey de Asiria. Dios mío. Es por eso que el Señor le dice a Jeremías, te he puesto para arrancar. ¿Arrancar qué? Aquellas malicias que el enemigo ha plantado, para derribar aquella fuerza contraria, maligna, que se ha levantado. O sea, cuando yo llego con la palabra del evangelio, es como el Señor le dice a Jeremías, que mis palabras son como martillos que quebrantan la piedra. La palabra está rompiendo. Aunque en el momento yo no veo un sacudero, un sacudimiento, un juidero, pero la palabra está haciendo su efecto. Dios mío. La palabra está rompiendo. El poder de la palabra en la boca de un evangelista es grande. El salmista en el Salmo 107:20 dice, Él envió su palabra y lo levantó de su ruina. La palabra levanta, restaura. La palabra vivifica. La palabra trae a la persona al arrepentimiento. Y Felipe llega con el evangelio, pero también manifestaba poder, sanidad, liberación, sin número de milagros. O sea, el evangelista no simplemente proclama el anuncio, él manifiesta. Es la razón por la cual Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Anuncia, el evangelio es anunciar la buena nueva. Pero ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La palabra brazo es poder. O sea que el evangelista también manifiesta
Dios. Pero para el evangelista manifestar necesita el complemento que tenían los apóstoles. Era que ellos persistían en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, la palabra y yo escudriñar, profundizar, informarme, indagar, ir al texto, pretexto y contexto. Los 3 puntos. ¿Qué significa? ¿De dónde proviene esta palabra? ¿En qué nación se dio? Fue en Israel, tiene que ver con una cultura hebrea. Sí. Fue en Grecia, tiene que ver con los griegos. ¿Me entiendes? Entender a qué pueblo le está hablando para yo saber desglosar, interpretar a la audiencia que me está escuchando y captar la atención de la audiencia. Mira, y qué bueno que está hablando esto. Y me gustaría que esta parte sea enfático en esto, enfatice un poquito más en esto, en lo que es el estudio del texto a la hora de la predicación. Correcto. Porque muchas veces hay gente que por querer informar están desinformando. Sí. Y están desviando al pueblo del camino correcto. Porque en estos tiempos, a cualquier gente que tiene información, lo catalogamos como que tiene revelación o rema de la palabra. Wow. Entonces, mire, yo tengo que decir esto. El que tiene Midrash, el que tiene Cábala, no tiene Biblia. Por más que usted quiere decir que es Biblia, porque una cosa es la Biblia y otra cosa es documentos judíos que son extrabíblicos. Y ahora, como la gente quiere impresionar, la gente está estudiando estos textos extrabíblicos para predicarlo como bíblico dentro de la iglesia. Y el que no tiene conocimiento lo escucha de su predicador favorito. Y cuando va, dice, así dice la Biblia. Pero fue porque lo escuchó de alguien, pero no porque lo leyó en la palabra. No se documentó. Entonces, ¿cómo un creyente, no un evangelista ya, cómo un creyente, Aarón, puede profundizar en esa profecía tan segura que es la palabra de Dios? ¿Y qué puntos debe de tomar en cuenta a la hora de estudiar el texto sagrado? Mira, lo primero es que podemos basarnos en San Juan 5:39. Jesús mandó a escudriñar. Cuando tú investigas qué palabra aquí usó Jesús, escudriñar, está hablando de un obrero que está cavando en una mina buscando un diamante. Entonces, cuando él cava, tiene que sacudir la tierra para buscar con paciencia, con entrega, este tesoro escondido. O sea, él está diciendo la Biblia debe entrar en ella, debe ser paciente, debe escudriñar y profundizar la misma. ¿Cómo yo profundizo la palabra? Lo primero es buscando un espacio de meditación, ¿verdad? Para tener la mente 100% descansada y reposada y así empezar a escudriñar. Cuando empiezo a leer la palabra del Señor y empiezo a buscar el significado, el por qué se dijo, en qué tiempo se dijo, o leo el párrafo entero para saber de qué se está tratando, a qué público se le estaba dirigiendo, por qué razón surgió esta conversación. Tengo que mirar también si el documento o el pasaje bíblico que estoy leyendo es histórico, ¿verdad? Si es histórico, fue una historia de algo que sucedió. No lo puedo aplicar como doctrina. Como le dije, tengo que ver en qué tiempo se escribió. Espérate. Aprendan esta. Lo que es histórico no lo puedo aplicar como doctrina. No. Vaya agarrando esto. Entonces, tenemos gente que de textos históricos lo están poniendo como doctrina de la iglesia. Y es penoso. Vamos a soltar esta bomba que es muy usual en la iglesia. Por ejemplo, Hechos 16:31. El centurión, el guardia, le dijo a Pedro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pedro le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Ese fue el de Pablo. Pablo, sí. Pablo. Y serás salvo tú y tu casa. ¿A quién Pablo le está hablando esa palabra? Al centurión, pero hoy en día se ha generalizado en la iglesia. Que instantáneamente yo creo en Jesús, seré salvo yo en mi casa. Pero tenemos gente que el esposo está partiendo sin conocer a Cristo. El hijo partió sin conocer a Cristo. Parte de la familia murieron sin conocer a Cristo. Se le está hablando una palabra directa a ese soldado romano. No se está dando una profecía para todo aquel que cree en Cristo.
Y por ende, cuando leemos Hechos, estamos leyendo un libro histórico, narrado por el médico Lucas, que fue testigo ocular del ministerio de Pablo. No fue apóstol, sino del ministerio de Pablo. Tengo que saber qué estoy interpretando. Cristo está hablando, ¿con quién Cristo está hablando? Con los judíos que decían estudiar. ¿Cuál rama eran de los judíos? ¿En qué ellos creían? ¿Por qué él los manda a escudriñar? Porque ellos decían conocer la Torá, conocer la palabra, pero cuando Cristo llega no le dan aceptación. O sea, ellos simplemente leyeron por arribita, pero no profundizaron para tener el rema de que era el Mesías, que ya estaba delante de ellos. Sin embargo, ellos lo estaban esperando.